de ahora es la clase de fractura del miembro superior, la segunda parte. La semana pasada han tenido la primera parte de cintura escapular, y vamos a ver el contenido. Vamos a hablar sobre fracturas de húmero proximal, de diáfisis de húmero, de cabeza de radio, y si hubiera tiempo, a olecranon. Entonces, vamos a comenzar de lo básico de la traumatología. Hay cosas básicas que tal vez han pasado muy alto y vamos a remarcar. Entonces, toda la traumatología es relativamente simple y todo empieza de una historia clínica adecuada, el examen clínico general, le vuelvo a decir, y esto va a llevar a que iniciemos a una aproximación diagnóstica o un diagnóstico bastante claro. Todos los que tienen un check, aparece un check, le hago un check, es porque es importante, y como es importante, probablemente va a venir en la pregunta de los exámenes, porque lo que tiene que ir, lo que es importante. Entonces, algunos de ustedes habrán tenido algún traumatismo. Sabemos como síntoma principal es el dolor, impotencia funcional, no puede caminar, no puede hacer las cosas, movilidad anormal en el foco de la fractura, es de lo más frecuente como síntoma. También puede haber crepitación, edema, deformidad, equimosis posteriormente. Entonces, ante este paciente que nos está viniendo en emergencia, dentro de la historia tenemos que determinar qué tipo de accidente, qué tipo de trauma tiene. Si es de baja energía, es una caída a nivel, o de alta energía, por ejemplo, accidente de tránsito, de moto, caída de altura, herida de arma de fuego. ¿Por qué esta diferencia? Porque las lesiones de alta energía tienen mayor lesión de partes blandas, mayor incidencia de complicaciones y un pronóstico peor. Entonces, como signos, entonces no hay mucha variedad. Los síntomas y los signos son bastante parecidos. Uno busca estos hallazgos: el dolor, la impotencia funcional, la movilidad anormal, y también se edema, se crepita. Entonces, no solamente ver las imágenes, que ahora vamos a ver un poquito de las imágenes que se dan en traumatología como cosa básica, pero es importante el examen clínico conocido. Dentro del examen tenemos que examinar siempre la sensibilidad y los pulsos. Hay muchas lesiones vasculares asociadas, que en el transcurso de la clase vamos a ver algunos casos clínicos también. ¿Qué imágenes? No me van a decir que el paciente que llega a emergencia, ustedes le van a poner una resonancia. Y este por si acaso, para que vean, es una resonancia de cuerpo entero. Entonces, hay un montón de imágenes. Por supuesto, no van a comenzar a pedir una resonancia, y pedir una resonancia es que probablemente no ha hecho un examen clínico, una anamnesis profunda. Entonces, los exámenes son para complementar el diagnóstico o para realizar una planificación. Entonces, ¿qué imágenes tenemos en la especialidad? Rayos X, que siempre en dos incidencias, la tomografía, muy útil en fracturas articulares, la resonancia para ver las partes blandas, la ecografía tiene un valor tanto o mejor que la resonancia, pero depende de quién lo haga, la gamografía ósea para ver un screening óseo, sobre todo en las lesiones de tumores, y la electromiografía, que íbamos a conversar un poco. Entonces, la especialidad de traumatología tienes que conocer la anatomía. Si no sales anatomía, poco lo que podemos avanzar en el estudio de esta especialidad. Entonces, se comienza con el tipo de diagnóstico, qué tipo de trauma, si es una fractura única o múltiple, si la fractura está con extensión articular, la lesión de las partes blandas, qué tipo de lesión de partes blandas, patologías asociadas del paciente, presión alta, diabetes, hipotiroidismo, etcétera, dónde están localizadas las fracturas y cómo es el comportamiento de las fracturas. Quiere decir si es una fractura estable o inestable, que es muy gran parte de las clases que vamos a atender durante todo esto. Entonces, vamos a remarcar, vamos como un principio: las fracturas articulares requieren una revolución anatómica, estabilidad absoluta. Entonces, yo tengo un glosario de términos que se lo voy a mandar por entre WhatsApp, me parece, porque
quiere decir, reducción anatómica, quiere decir que tiene que quedar como el paciente nació, igualito. Eso se refiere. Y vamos a seguir avanzando y tenemos que ver qué requiere para que un hueso consolide. Consolidación es el término que usamos los traumatólogos, pero quiere decir vulgarmente o cotidianamente para que el hueso suelde. Entonces, requiere una reducción, quiere decir que el hueso esté en su sitio, reducción se llama hueso que esté en su sitio, estabilidad, que no se mueva y que tiene una circulación adecuada. Eso es lo que se requiere para que la fractura suelde. Entonces, vamos a ver algo de fracturas del húmero proximal y comenzamos con un más simple. Vamos a recordar un poco la anatomía. Yo tengo mi lápiz, creo, sí. Entonces, viene la arteria axilar, la circunfleja anterior para acá, la circunfleja posterior, que ahora es de que irriga la mayor parte, y la anterior, y acá pasan dos arterias ascendentes o arcuatas, que lo vamos a poder ver en este esquema anatómico. Me parece el esquema anatómico. Vemos acá la arteria axilar, las ramas, las circunflejas y las pequeñas ramas ascendentes. Por eso es importante reconocer la anatomía y siempre tenerla presente en todas las fracturas que la verdad. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando se rompe a este nivel del cuello anatómico. Acuérdense, el cuello quirúrgico estaría por acá, y el cuello anatómico es donde se divide la parte articular de la no. Entonces, si vimos que la circulación viene así, si se rompe acá, los vasos se van a lesionar, y entonces, ¿qué va a pasar con esto de acá? Se va a morir porque no tienen necrosis. Eso es el principio fundamental para saber tratar las fracturas del húmero proximal. Vamos, pasa una ambulancia, estamos en el hospital. Caso 1, vemos una mujer de 48 años, caída común, dolor intenso, deformidad, signo de Heineken. Vamos a ver, el signo de Heineken es un lado morado de quimosis en el antebrazo hasta el tórax, ¿no? Es característico de estas lesiones. Se hace la placa de rayos X y pedimos, hay que ver cuántas partes son. Y la forma de determinar en las fracturas es decir cuántos pedazos de hueso veo. Yo voy a decir acá, yo veo un pedazo acá, yo veo otro pedazo acá, y veo 3 pedazos de hueso por ahí. Entonces, en forma práctica, podemos decir que es una fractura de 3 partes. Mira qué fácil es la traumatología. Entonces, vamos a ver esto. Las partes que se comprometen o que componen el húmero proximal, la cabeza, el troquíter y la diáfisis. La cabeza vamos a dibujarla, que la cabeza no tengo que dibujarla, le corresponde todo esto. El troquíter acá, el troquín estaría por acá, y la diáfisis pues, es toda esta proporción que corresponde. Entonces, eso es muy fácil identificarlo. Entonces, la clasificación va a estar basada en las partes, o por decirlo, en los pedazos de huesos rotos. Lo que tenemos que determinar, ¿cuándo se considera que está desplazado? Sería esto de acá. Cuando hay un desplazamiento mayor de 0.5 centímetros o 1 centímetro como máximo, 0.5 es lo que está aceptando actualmente, una angulación mayor de 45 grados, eso significa que está desplazada. Entonces, lo que tenemos que determinar es dónde están las fracturas y dónde produce el desplazamiento según los componentes que hemos conversado de las partes que existen en el húmero proximal. Para eso es necesario tener buenas placas de rayos X. Si no contamos con buenas placas de rayos X, va a ser imposible hacer un diagnóstico, y si no hacemos un diagnóstico, no vamos a poder entender que la fractura, menos planificarla y tratarla peor. Existe unas incidencias especiales de rayos X, se llama serie traumática de Onger. Esa es la forma que ustedes tenían que pedir en la emergencia cuando le llegue un paciente. ¿Por qué? Porque vemos que la escápula tiene una angulación de 45 grados con el tórax, o sea, hay que hacer la corrección correspondiente, el perfil de la escápula y la axilar, que de esta forma según
que la Rebel-POC, que vamos a ver las imágenes que pues, creo que pareciera mucho más simple verlas. Entonces, el AP corregido verdadero, vemos que la glenoide es a este nivel y la cabeza acá, no se superponen generalmente. El perfil de la escápula, vemos la cabeza en círculo y al fondo, que la glenoides, acá, que la glenoides, eso sirve para ver si está luxado o no, y para ver que las tuberosidades, las incidencias axiales. Como vemos acá, está la cabeza, la tuberosidad mayor por acá, y la tuberosidad mayor por acá, disculpe, y la menor está acá adelante. Entonces, más o menos sería así, ¿para qué sirve estas incidencias? La tomografía sirve, es de mucha utilidad. En niveles del hospital nivel 4 y hospitales a nivel internacional, fractura articular prácticamente es sinónimo de tomografía para evaluar los fragmentos, la localización de los fragmentos, su desplazamiento, si son viables quiere decir si se van a sobrevivir, y hacer el planeamiento quirúrgico. Acá tenemos pues que vemos que los fragmentos no se ven bien, y vemos que acá pues que tiene una cabeza muy pequeña, muy probablemente con un déficit circulatorio teórico por ese tipo de lesión. Entonces, tenemos que determinar con las placas de rayos X o la tomografía cómo está la cabeza del húmero y qué calidad de hueso tiene. Entonces, existen varias clasificaciones en el hombro, pero por ahora nos vamos a quedar en la clasificación de NIR o de Coleman, que se refiere por partes o pedazos de fracturado. Entonces, esto sí va a ser importante que lo grabe, entonces, porque este es prácticamente el resumen del tratamiento. El tratamiento conservador, nosotros hablamos, por eso los términos, es bueno tener los términos claros, es cuando se trata sin cirugía, solo en fracturas no desplazadas de dos partes del cuello quirúrgico. La RAFI, que son términos que usamos mucho, reducción abierta, fijación interna, son fracturas de dos o tres partes desplazadas, va a requerir una RAFI, y es reducción abierta, fijación interna. Por eso esos glosarios que usamos, esa terminología, es importante que la conozca. Prótesis se indica en fracturas que involucran el cuello anatómico, porque vimos que el cuello anatómico, el segmento quedaría de la cabeza sin circulación, y en fractura de cuatro partes, pero la fractura de cuatro partes también involucra el cuello anatómico y quedaría sin circulación. Entonces acá lo tenemos mucho más claro. Mira, aparece un check, quiere decir que esto acá es pregunta de examen, pues definitivamente. ¿Cómo se realiza el tratamiento conservador en las fracturas de húmero proximal? El uso de cabestrillo. Se usa por 21 días, que es el cabestrillo que generalmente se usa. Y el tratamiento quirúrgico muchas veces se puede hacer con unas placas de osteosíntesis. Acá vemos un ejemplo, unas placas de osteosíntesis. Esto es más para los residentes, que nosotros evaluamos biomecánicamente la resistencia de cada tornillo. Eso nos sirve para la planificación y tener idea qué cosa es lo que estamos haciendo en una cirugía. Entonces, ha evolucionado mucho la traumatología. Ahora tiene que ver mucho con la mecánica y con la física. Entonces, acá se ha hecho una osteosíntesis de fractura de húmero con una serie de suturas intraóseas. Vamos a hacer un ejemplo, parece un ejemplo más claro ahí. ¿Cuándo se indica prótesis? En paciente anciano con baja actividad, con osteoporosis severa, corticales menor de 4 milímetros, fracturas de cuatro partes, sobre todo las acompañadas con luxación, fracturas split, que la cabeza se parte en dos, depresión o hundimiento de la cabeza mayor de 40%, y fracturas antiguas más de 3 meses. Vamos a ver un caso, un paciente que tiene una caída, y esto acá es una fractura expuesta. Acá tiene un huequito chiquito, pero esto ya tiene comunicación con el exterior. Esto se considera una fractura expuesta, que tal vez si hubiera tiempo vamos a hablar un día de fracturas expuestas, a pesar que no está el sílabus, pero vale, es un tema importante para ustedes que conozcan. Tomamos la placa de rayos X, el desplazamiento grande que tiene, y le hacen que la reducción. Entonces, acá vemos qué cosas se va a hacer, se le dice a los recientes que vamos a ver. Vemos que tiene acá, puede dibujar un pedazo de hueso, dos pedazos, y acá sería el tercer pedazo que de hueso roto. Vemos que el cuello
anatómico sería acá, que está conservado, y frente el cuello quirúrgico estuviera roto, el cuello quirúrgico sería acá. Entonces, ¿qué cosa va? Fijación compleja bloqueada, sí, especie de placa de tensión podría ir, clavo intramural también puede ir, y mi artropastilla sería una excepción, y manejo no operatorio tampoco aplicaría eso. ¿Por qué le mando este slide? ¿No? Que hay varias formas de operar. Muchas veces depende de la escuela de que uno está formado, de su formación misma o del tipo de fractura. Eso es más para nosotros los traumatólogos que estamos discutiendo a cada rato. Dentro de la planificación tenemos que ver el abordaje y decir cómo va a ser nuestra incisión, nuestro corte. La delta pectoral es una de las incisiones más preferidas en el húmero, y lo que hacemos es fijamos en el húmero provisionalmente las fracturas con suturas o con unos clavos. Acá hay un clavo, vemos acá un clavo atravesando provisionalmente, y posteriormente, cuando está reducido, colocamos la placa de osteosíntesis, como el ejemplo que tenemos acá, en las 3 incidencias que es necesario en número proximal. Entonces, sobre esta base, vamos a ver el tercer caso. Entonces, ¿qué cosa tenemos? A ver, un accidente de tránsito, ama de casa, lado izquierdo, no es fractura expuesta y neurovascular normal. Tenemos cuidado que acá está el apófisis coronoides, y por abajo de esto pasa todo el plexo. Entonces, muchas luxaciones o fracturas pueden tener lesión del plexo o vascular. Teniendo esto, entonces, entonces viene el R2, R3 y R3, están en la emergencia, y el R2, R3 se descuida, y el R2 se queda ahí y dice, bueno, yo nunca he reducido ese tipo de fractura, y lo voy a reducir acá mismo. Entonces, pero si no es más atento, se hubiera visto que acá hay una cosa media rara, no sé, hay un dibujo, así se ven las fracturas, no se ven totalmente nítidas, pero tiene una fractura media oculta ahí que ya se llega a ver. Entonces, le hace una reducción y ahí lo tenemos el paciente. ¿No? Tenemos el paciente, ya está con su monitor, ya está para operarlo, y lo hace en la sala de urgencias, en el tope de urgencias, hace esto, ¿y qué pasó? Acabó fracturándolo todo, vemos la fractura acá, el foco de fractura que vemos acá, vamos a dibujarlo rápido, esto correspondería acá, ¿no? Esto debe estar acá encima, ¿no? ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? Esta de acá ya se quedó sin circulación, entonces esto ya iría para eh, por una prótesis. Entonces cambió totalmente el plan quirúrgico y la evolución, ¿no? Entonces no queda otra, ¿sí?, ofrecerle una prótesis. ¿Y qué cosa vemos con las cabezas? Las cabezas podían partirse en dos. Cuando se parte la cabeza en dos, como esta placa de rayos X y la pieza anatómica, no hay nada que hacer sino iría a una prótesis. Y vamos a ver cómo es una prótesis. Una prótesis parcial sería esta. Tiene un elemento metálico que sustituye toda la cabeza del húmero, que se usa en fracturas. Y vemos otro caso, un caso, mira, más distinto, un paciente casi 90 años, que está solamente en la casa, con poca actividad física, con diabetes, presión alta, con riesgo quirúrgico 3/4. Entonces se propone una técnica de suturas intraóseas, que es una técnica preconizada mucho por el servicio por los médicos más antiguos, actualmente lo usan muy poco, y se hace una sutura intraósea, esa es la forma como sutura en un taller que hemos hecho, y vamos a ver si podemos acá tenerla. Vamos a quitar este lapicito, vamos a tratar de quitarlo, si puedo quitarlo. Y acá vemos. Entonces, vamos a quitar la voz. Entonces, vemos la sutura intraósea, cómo se mueve en bloque. No ha quedado anatómicamente es exactamente normal, ha quedado un poco en valgo, pero está estable para la edad que tiene el paciente, va a tener un resultado mejor que la misma prótesis. Entonces, a eso se refiere ese tipo de reducción. Vamos a ver otro paciente semejante, es la mamá de un médico oftalmólogo que tuvo un tipo de fractura de 90 años y se optó igualito una reducción no anatómica. Tenemos un pedazo de hueso que está acá, no está en su sitio, pero
la señora tiene muy poca actividad física, se hizo una reducción con cerclaje, la placa inicial, y acá ha colapsado. A pesar que ha colapsado, se mantiene, ha consolidado, y vemos la cabeza está viable, y esto va a funcionar mejor que una prótesis. ¿Qué hacemos un paciente que ya tiene antecedentes de ruptura del manguito de los rotadores? Que los tendones que mueven el brazo, que rotan el brazo, lo tiene roto. Usted ya tenía dolor crónica con antecedentes. Y una condición para la prótesis es que estos elementos estén indemnes. Se opta por ese tipo de prótesis, que es la prótesis de reversa, que es lo más actual que hay. Esta semana he puesto a un médico, un colega, un jubilado, he puesto una prótesis, 70 años tiene paciente. Este tipo de prótesis, como verá, hay un intercambio, ya la cabeza del húmero ya no es cabeza, sino se convierte como si fuera claglena, y la esfera de la cabeza se coloca en la glena, es una glenoesfera. Entonces cambió un poquito, no es tan anatómico, pero es sumamente funcional. Vamos a ser parte de la técnica quirúrgica, colocando el vástago. Es muy preciso darle la orientación y la altura, no es fácil, no es demasiado no es simple, y es muy exacto porque el grosor de la glenoide es de 2,5 centímetros, donde hay que colocar todo un todo un componente de la glena, que es ancho, una quilla, y 3 tornillos en un espacio pequeño, no es tan fácil. Entonces, avanzando esta parte, primera parte de fracturas de húmero, le recalco, es bueno tener buenas placas de rayos X, la serie traumática tienen que saberla pedir, la tomografía también es bueno tenerla presente, tienen que saber definir las partes de las fracturas, muchas fracturas, sobre todo del cuello anatómico, puede comprometer la cabeza, quedar sin circulación, y si no se reducen adecuadamente, dejará una secuela. Es necesaria una fijación precoz para para una que tenga movilidad precoz. Entonces, ya que estamos abiertos, tenemos bastantes participantes, comenzamos con el blog. De preguntas. La segunda pregunta es, ¿las fracturas evolutivas de Troquiter tienen alta incidencia de necrosis vascular? Y vemos que la circulación viene de acá, de por acá, pero también viene acá. Entonces, como tiene circulación por acá, es decir, esto es falsa, ¿no? Esta respuesta es falsa. Vamos a preguntar otra. Vamos a preguntar. Las fracturas del cuello anatómico tienen alta incidencia de necrosis vascular. Entonces, ustedes vieron la especie de complicaciones del cuello anatómico. Estamos hablando de las fracturas acá. Hablamos por la anatomía que la circulación viene del axilar, circunfleja anterior, la posterior y las ascendentes. Así viene, hay varias ascendentes. Si se rompe acá, se rompe la circulación, por lo tanto, todo este fragmento se va a la necrosis, no es viable hacer una osteosíntesis. Entonces, eso sí quedó claro, ¿no? Mira, pregunta de examen también parece que así es, ¿no? Entonces, vamos a pasar al otro tema. Otro tema también es interesante, como las fracturas diaficiarias del húmero. Vamos a ver un ingeniero, estaba manejando su Ferrari y tuvo esta fractura compleja del húmero. Y ustedes en fracturas de diáfisis existe una clasificación AO, que ya lo vamos a ver, pero lo importante ustedes es que definan las diáfisis. Entonces, ustedes pueden definir, es una fractura del hueso, en este caso húmero, localizado en cemento, diáfisis, puede ser en el tercio medio, en el tercio superior o el tercio inferior, y por el trazo de fractura puede ser transverso, oblicuo, espiral, en cuña o conminuta. Entonces, ahí con esa clasificación que es prácticamente descriptiva, ustedes están en lo correcto. No necesitan aprender ni una otra clasificación. Entonces, vamos a ver esto, que es importante, vamos a marcar solamente esta, el desplazamiento de las fracturas. ¿A qué se debe? A las fuerzas musculares. Entonces, el deltoides juega un rol importante y el pectoral también juega un rol importante. Entonces, la anatomía
vemos que el plexo braquial, ¿dónde viene el plexo braquial? Ya dividiéndose en los nervios, el nervio radial tiene un contacto en la parte posterior, en el canal de torsión, y atraviesa el septo y pasa hacia anterior. Entonces tenemos un punto crítico, es a nivel del canal que de torsión, y otros puntos a nivel del septum, donde están totalmente rígidos, donde ahí podría ser sitio de lesión. Entonces, vamos a ver algunas fracturas. Las fracturas de húmero tienen una asociación grande de lesión del nervio radial. Eso tiene un nombre propio, fracturas de Holcim-Lewis. Entonces, vamos a ver si tenemos un caso, me parece que sí. Vamos a verlo. Entonces, esto está remarcado porque se me pregunta en el examen en la Residencia de España han preguntado. Nuestro paciente que hablamos se ha hecho una técnica MIPO de osteosíntesis. MIPO es otro término que ustedes deben conocer, por eso ese glosario, ese chat es importante, es técnica mínimamente invasiva, ¿no? Se llama MIPO. Y esta técnica muy intelectualizada, tenemos que comienza ya a los 6 meses, hay un callo óseo, ya hay una continuidad del hueso, ya soló, consolidó que hablamos, y pues procedemos al retiro de placa. Entonces, en fracturas diaficiales no requiere una reducción anatómica, las articulares sí. No está exactito, parece una S, yo lo veo así medio un poco chueco, pero hay ciertos criterios para saber si es adecuado o no. Entonces, vamos a decir cuáles son los que se pueden tratar sin cirugía o tratamiento ortopédico. Fracturas aisladas, fracturas solamente de ese hueso, cuando hay un desplazamiento en la placa anterior-posterior de 20 grados, antecurvatum o recurvatum. Esos términos tenían que aprenderse, por eso la importancia, vuelvo a decir, de hablar el mismo idioma. La angulación en valvo y un varo de 30 grados y acortamiento de 2 centímetros. Quiere decir que puede estar acortado y no hay ningún problema, que podría ser viable con una conciliación adecuada y una función buena. Entonces, el tratamiento conservador se hace con este yeso colgante por un tiempo corto, 2-3 semanas, y pasaría un brace, que sería este de acá. Una fractura compleja en 3 pedazos, se indicó un tratamiento conservador, a los 6 meses un callo secundario, ¿no? Un callo grande, pero con una función bastante buena. Vamos a un caso más. Entonces, vamos a ver un poco la clasificación AO. Entonces, sería que clasifica por el hueso 1, diáfisis sería 2, faría, H faltaría que no está, ahora se ha puesto una letra más, C, que es el grado por el tipo de fractura, y 1, por eso un trazo simple. Esto de acá yo he podido alcanzar el MAPS, que no tienen por qué aprendernos, sino manejar bien el apps, que son varios apps que le puedo dar para que usted sepa manejar la clasificación de las fracturas de forma mucho más simple. Entonces, acá tenemos la clasificación, ustedes la comparan, hacen más, marcan y sale 1, 2, no es 12, disculpa, no es 12, ¿eh? Es 1, porque el hueso es 1, 2, que es la diáfisis, C por la complejidad y 1 por el tipo de trazo del complejo simple, por decir. Entonces, ¿qué cosas se hacen en este caso? Entonces, como todos tratamos en forma bien adecuada, decimos qué tratamiento le vamos a dar, si es estabilidad relativa o absoluta, que eso tienen que conocerla ustedes, qué tipo de reducción es directa o indirecta y qué método de reducción. Son cosas básicas que ustedes tenían que aprender, que probablemente si no están en el programa o no lo han hecho en la primera parte básica de fractura, vamos a tener que complementar. Entonces se hace un tratamiento conservador, estabilidad relativa, reducción indirecta, que no es por cirugía, el método yeso colgante. El yeso colgante es todo un reto, porque hay que colocar unas argollas a este nivel y unas argollas tanto en la parte dorsal como volar es anterior, para así, y también una argolla acá posterior en el codo, donde se puede poner un peso, una tracción, que nos ayuda a alinear. Todo un arte, la verdad. Este es un paciente ya de mucho tiempo, de enero de 2003,
Actualmente yo no trato estas fracturas así, por este tratamiento consiste en una revisión adecuada, es muy exigente para el médico, para el paciente, y si lo dejas mucho tiempo va a quedar con un codo rígido. Entonces la conciliación de la fractura tenemos perfectamente consolidado el caso. Vamos a ver un caso más, un paciente que cae en skate, tenemos una fractura transversa simple, con mayor de 50% de contacto, se hace un tratamiento conservador, como te digo, está un callo grande, está soldada, y vemos un desplazamiento en varo de unos 10 grados hasta 15 grados. En varo es hacia adentro, son términos que ya tenemos que conversar el idioma común de nosotros, si no, no vamos a poder conversar, no vamos a poder orientarse cuando den el examen. Entonces, las indicaciones de cirugía, vamos a remarcarlas acá. Esto también es importante que le tomemos un pantallazo porque esto es típico de una pregunta en el MIR, ¿no? Indicaciones absolutas, fracturas abiertas, codo flotante, cuando se rompe la diáfisis, la diáfisis del húmero acompañada con la fractura de diafisera de radio y cúbito, daño vascular, lesiones en ambos miembros, en tumores, lesión radial secundaria a una manipulación. Entonces, que las relativas, que eso lo vamos a remarcar, y vamos a ver eso. Como una premisa, tenemos que el tratamiento quirúrgico, que es cruento, se asocia a mayor riesgo de infección y parálisis del nervio. El tratamiento conservador, en aproximadamente 20%. Todo esto de acá se tiene que conversar con el paciente, y dentro de ya conversar con el paciente, tiene que uno decirle qué opciones hay, le vamos a operar de esta forma, de esto y por qué. La alternativa de no tratarlo sería ponerle un yeso colgante, una pinza en azúcar con un tiempo mayor, con la posibilidad de tener una residencia. Esta comunicación verbal constituye parte del consentimiento informado. El consentimiento informado concluye en un documento escrito, pero la información que se le da en la consulta corresponde parte al consentimiento informado. Y el consentimiento informado es prácticamente una confirmación que el paciente ha entendido y no es un instrumento para librar al médico de un problema legal. No lo libra de un problema legal, solamente constata que ha sido parte de la comunicación y la explicación que se le ha dado. Bueno, comenzamos esto, que es importante que esta parte también conozcan, no solamente la parte de la especialidad, sino en general, porque la área quirúrgica es así. ¿Cómo se puede tratar este tipo de fracturas? Hay varios tipos: fijación externa, raspi, fijación abierta, fijación interna, clavos endomedulares. Y vamos a ver el problema de esta fractura, es el nervio radial, que lo hemos dicho. El abordaje no es fácil, complicaciones son muy altas, del 20%. Los clavos endomedulares dan algún problema por el punto de ingreso, pueden dar una lesión del magnito rotador que el paciente no tenía. Y el fijador externo, hay que tener mucho cuidado, puede lesionar a unas estructuras nerviosas, y a veces hay que colocarlo muy bien técnicamente, o puede existir retardo de consolidación. Entonces, vamos a ver una paciente que la vi el año pasado, antes de la pandemia justamente, un caso que salió en los periódicos. Fue un asalto, una combi, este estudiante de la Universidad de Lima de Administración se escondió dentro de la combi, dispararon con estas armas potentes, un fusil. Este fusil tenía recubierto las balas de cobre, para que sepan. Entonces, modifican las balas, y al modificarlas tienen un poder mayor, o se modifica teniendo mayor cantidad que de pólvora, o la bala en sí, proyectil, lo combinan con metales, en este caso cobre, que hace una destrucción mayor. Entonces tenemos la destrucción, una fractura del tercio distal con compromiso articular. Miren, la articulación, tiene un fragmento, ¿no? Y complejo. Se hace una artrotens. Vemos el artrotens,
vamos a ampliar un poquito el Arthur Thames, de este examen más que se pide. Vemos la punta de hueso, voy a dibujar esto, se ve una punta de hueso y la arteria radial prácticamente encima, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en las lesiones vasculares, en todas las fracturas, se puede ver lesiones nerviosas y también lesión de arterias, que pues, es un problema. Entonces, esta es la imagen, así llegó nuestra paciente. La articulación es esto, un cóndilo humeral es esto, faltaba diáfisis, el tratamiento de elección es un fijador externo, el nervio radial se explora, tenía un compromiso del nervio, estaba íntegro, contundido definitivamente, y se coloca un aparato de fijador externo como este, con un tornillo diafragmatario para mejorar la estabilidad. Ahí está nuestra paciente y vamos a ver cómo mueve el brazo con este fijador externo. El resultado posteriormente, a los 6 meses, se ve que no ha unido del todo, y le dejamos algún tiempo más y ante la duda hacemos una tomografía. ¿Por qué les pido dentro de exámenes auxiliares que hemos hablado o algo? La tomografía también, aparte para hacer el diagnóstico inicial de las lesiones, también nos sirve para valorar la consolidación. Entonces, a pesar que no se veía una consolidación, vemos acá que ya hay cierta cortical íntegra en este lado, acá hay defecto óseo, y acá esta cortical parece que ya se está incorporando. Entonces, a pesar que hay un retardo de consolidación más de 6 meses, ya comienza a haber una consolidación. Estamos hablando de un retardo de consolidación, no uniones, antes se llamaba pseudoartrosis, es cuando ya el proceso de consolidación cede. Entonces, vamos a ver unos papers, unas revistas, sobre todo unos con control randomizado, es parte importante, un nivel 1, donde compara osteosíntesis con placa MIPO, BRACE, y en las diáfisis, siendo la osteosíntesis con placa mínimamente invasiva superiores en cuanto a la función. Entonces, acá de nuevo, para remarcar, hemos marcado varias veces las indicaciones de cuando se indica una fractura en la diáfisis, que las remarco en forma clara y no lo voy a repetir. Las fracturas abiertas, vemos la placa y lo que vemos acá es el nervio radial. Mira la proximidad del nervio con la placa, entonces hay que tener mucho cuidado en hacer una disección. Por supuesto, eso sangra, es difícil identificarlo, el nervio no es amarillo, sino todo es rojo, y no se ve un cordón que está disecando, entonces esa proximidad, el solo hecho de separarlo, disecarlo, hace que entre en parálisis. Entonces vemos acá varios ejemplos de la proximidad que tiene que la placa con el nervio, es el estándar, la técnica clásica que hemos hecho por mucho tiempo. Y vamos a ver un paciente médico, 51 años, tuvo un infarto, está haciendo una arritmia, entonces tiene una fractura en 3 pedazos, separado, muy separado. Entonces yo le digo al doctor, esto es quirúrgico sí o sí, no hay otra forma. Le digo. El doctor me dice, no quiero operar, estoy con arritmia, tengo miedo a morirme en la sala y el anestesiólogo no me da paz. Ajá, entonces vamos poco a poco, vamos a ver qué podemos hacerte. Entonces, vamos a tratar un tratamiento conservador. Le puse le aproximé que lo fermento, una reducción, le coloqué un vendaje en azúcar, se llama un pinza, y ese es el resultado. Por supuesto, me fue mucho más demandante, quedó un poco rígido el codo, con rehabilitación ha ido relativamente bien. ¿Para qué me refiero a eso? El tratamiento definitivo es independiente, quiere decir, es para cada paciente, depende de la característica del paciente y de la fractura, como la edad, la presencia de lesiones asociadas, el estado de partes blandas y el tipo de fractura. Quiere decir, no podemos remarcar, como a veces muchos residentes hacen, y yo veo, esta fractura es quirúrgica y quirúrgica, porque el libro que lo dice así, pero hay que evaluar el contexto del paciente en general. Entonces, otro trabajo es un caso control, pero esto parece cortes, 33 RAF y 33 MIPO, y acá vemos que hay la técnica abierta sobre la técnica mínimamente invasivo es superior en cuanto a la consolidación al resultado funcional, la técnica mínimamente invasivo, a las abiertas que hacíamos.
Otro control, son cortes, clavo, RAF y MIPO, haciendo la MIPO superior en cuanto a complicaciones y al resultado funcional y el tiempo de consolidación. Vamos a ver qué cosa varió con estas técnicas. Todas estas clases están a un nivel actual. Entonces, ¿a qué me refiero? Antes había una clase de adelantos. Me parece que esa clase ya se estaba obviando, porque todas estas técnicas de acá están al día a día, tanto acá, lo que hacemos acá, es lo que hacemos en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Japón, en China. Como la comunicación es tanto, entonces estamos viajando de un lado a otro y es muy fácil la comunicación hacer. Vamos a ver esta técnica MIPO, como de frente un video en el cual se hacen dos accesos pequeños, la placa se desliza y por intermedio de él colocamos que la placa de osteosíntesis sin tocar el foco que de fractura. Es muy conocido que el foco de fractura tiene elementos inductores para la formación del callo óseo. Y cuando hacemos en las reducciones abiertas, lo que hacemos es quitamos la parte de este coágulo y estos componentes iniciales de la fractura y vemos cómo se consolida muy, muy bien ese tipo de fracturas. He pasado rápido estas imágenes porque yo quiero ver un video, dos videos. Vamos a ver este video y después el otro. Vamos a quitar, hacemos esto. Vamos a quitar, hay dos videos, yo creo que te da tiempo para ver los videos. Vemos la incisión de piel, entonces la incisión de piel, cómo se hace la incisión de piel. Bueno, vamos a pasar lo que ellos dicen, se mide la placa, una placa de bloqueo, se hace la incisión, es el corte. Ahí hay que tener cuidado, el bíceps está hacia un lado y hacia el lado medial del bíceps está el paquete vascular, el nervio mediano, la arteria braquial, se está separando, el volteo lo está aislando, está separando el bíceps, lo va a separar para la parte interna y para la parte externa. Pues sabemos que la parte externa está en el nervio radial próximo. Entonces se hace una disección Roma hasta la parte ósea. Y ahí al fondo vamos a ver el braquial. Ahí está el braquial. Ahí al fondo está el braquial. Ahí está el braquial. El braquial tiene la particularidad que tiene inervación doble. La parte interna por el nervio mediano y la parte externa por el nervio radial. Por esas características anatómicas uno puede seccionarlo en la mitad y no lo desinerva. Entonces lo ha abierto longitudinalmente y ahí lo que se ve es la diáfisis. Eso se ve, lo que se ve al fondo es que la diáfisis se está poniendo una legra por encima del periósteo sin abrir el foco de fractura, sin abrir los elementos importantes para que se dé la conciliación ósea. Esa es la incisión delto pectoral un poco más baja, es una disección con en este caso Roma. Ahí el deltoides, eso se ve muy claro, que el deltoides tiene que estar ahí, se vuelve a colocar este aparato que nosotros llamamos legra, amarramos la placa, a veces no es necesario amarrarla, solamente con la misma placa que la deslizamos, pero a veces amarrando nos sale más adecuadamente la posición que tenemos, la colocamos, ahí tenemos que ver, hacer la reducción, colocar los huesos en su sitio, y ahí, colocando los huesos en su sitio, podemos realizar el elemento. Acá hay otra cirugía en cual han abierto el foco, le han puesto un injerto, es otra cirugía esta, es el otro video. En este caso desliza la placa con la mano, ya está la placa deslizada, está abierto el foco, que no no es lo ideal, ¿no? Pero en caso necesario, que hay interposición, se puede abrir el foco con una mínima incisión, se coloca la estabilidad de la fractura, y esa es la técnica quirúrgica en cuanto a la técnica MIPO. Vemos acá qué cosa pasó con este paciente, un paciente que se colocó una técnica MIPO, pero MIPO, que es mínimamente invasivo, no significa mínimamente estabilizado o mal operado. Entonces, si no tiene contacto entre hueso y hueso, no va a soldar.
definitivamente no va a consolidar. ¿Qué pasó con este paciente? Estaba listo para operarse y la placa se rompió. Si usted ve una marca acá chiquita, es la placa rota, se rompió. Y al romperse la placa, consolidó. Entonces, éramos nosotros que estábamos impidiendo la conciliación de la fractura. Y ahí tenemos el caso que acabó consolidando, a pesar que tenía una deficiencia de estabilidad producida por nosotros. Entonces, si no se planifica, no se tiene los principios claros, va a pasar como este. Este es una ferretería, decimos nosotros, porque tiene cantidad de clavos, tornillos, que lo que más es daña el hueso que está mal. Aquí tenemos otro defecto óseo, se ha puesto un tornillo en el foco de fractura, y clavos a este nivel se ha puesto dos, tanto que este tornillo está suelto y este tornillo también está mal puesto. Esto va a llevar directo para el fracaso de la osteosíntesis. Más casos, si no se planifica bien, si no se hacen los cuidados respectivos, va a ir a pérdidas de las reducciones, a falla del implante, como todos estos casos que están viendo ustedes acá. Entonces, la clasificación, hemos visto que la clasificación tiene que ser por tipo. Esto grábenlo ustedes, un pantallazo, por favor, y acá tienen la clasificación entera como tal. Es un apps donde es muy fácil clasificar, los llegan de la mano cómo deben ser clasificados. Gustaría que, bueno, que tengan este apps. Hay dos apps, este de clasificación, y hay otro que después se lo voy a enviar, que es el manejo clínico. Entonces vamos a ver rápido un caso clínico. La clasificación, la verdad ya la saben, o pueden usar el apps. Yo lo clasificaría como una fractura del tercio medio de la diáfisis con trazo transverso. Describiendo está adecuadamente. 3 meses con la placa MIPO, hay casi un retardo de consolidación, y esto a los 11 meses vemos que soldó totalmente. Entonces vamos a pasar rápido ya a estos slides y vamos a ver muchos de estos fracturas de húmero se asocian a parálisis de nervio radial, la famosa mano en gota. Eso es frecuente y esto lo pregunta siempre en los exámenes, ¿no? Lesión de nervio radial asociada a fracturas de húmero. Y vemos acá la cirugía, tenemos el nervio, una compresión y la fractura colocada en la placa, el acceso a abordaje posterior. Vamos a ver otro caso en el cual se usan clavos. Definitivamente los clavos se introducen en esta zona proximal. Vemos que manguitos rotadores están acá, que los clavos estaban, muchas veces rompen el manguito rotador. Hay clavos ahora que ingresan en la parte tendinosa. A mí no me gusta mucho, pero es una técnica que es viable. Está bueno. Se indica, ponte, fractura del lado izquierdo y derecho, politraumatizado. Es una de las más indicaciones de colocar estos clavos. En este caso, se ha puesto un clavo intramedular en los lados, ¿no? En este caso era muy baja, se ha puesto asociada a unos cables o cerclajes óseos. Entonces, cuando se aplica técnicamente bien, el resultado va bien también. Vamos a ir casi ya concluyendo, pero tenemos 2 clases más, que vamos a avanzarlas muy rápida. Fracturas articulares como principio. Entonces, las fracturas articulares tienen que dar anatómica. Entonces, si quedan más de 2 milímetros de separación, una fractura articular va a la artrosis. Una articulación no se puede inmovilizar más de 3 semanas porque va a producir una rigidez. Las fracturas articulares se asocian a lesiones de los ligamentos y la tomografía es muy, muy útil, yo diría que necesario para planificar y determinar los fragmentos en ese tipo de fracturas. Vamos a ver fracturas de cabeza de radio. La clasificación, una clasificación relativamente simple. Vamos a verlas fácil. Las fracturas tipo 1 no están desplazados, las tipo 2 desplazadas y las tipo 3 polifragmentarias. Y hay un cuarto tipo acompañada a luxaciones. Son mucho más complejas. Ahí tienen todos los tipos. Tipo 1 sin desplazamiento, tipo 2 desplazadas, tipo 3 polifragmentadas o con minutas, y tipo 4 asociadas
luxaciones. Entonces, vamos a ver el tratamiento de esto. Entonces, la forma que se cae, con la mano en extensión generalmente, impacta. Hice la placa de rayos X, vemos acá la fractura, la voy a dibujar. Entonces, una fractura desplazada de cabeza que de radio. Vemos varias imágenes, hay imágenes específicas. Entonces, puede pedir frente, perfil y oblicuas para codo, para cabeza que de radio. Con eso lo va a entender. Vamos a poner estos tipos de imágenes que no va a llevar a un tratamiento mejor. Esto es para pasarlo rápido. Las fracturas sin desplazamiento van a ir bien, el 90% van a ir bien. Eso hay que decirlo claro a los pacientes. Uno puede tener un golpe en el codo, un traumatismo severo, una luxación, una fractura de tipo 1, es suficiente para que exista una pérdida total de la extensión. Así son las articulaciones y el codo es muy sensible a esto. El tratamiento es relativamente simple. Los tratamientos tipo 1 solamente se usa cabestrillo por un tiempo corto. Y vamos a pasar al tratamiento de las fracturas tipo 2. Entonces la del tipo 2 cambia un poco. Estas soportan hasta 30% de angulación y 30% de la superficie y un desplazamiento de 2 milímetros. Esa es la fórmula 30-30-2 para indicar que las cirugías, ¿no? Ese es el tratamiento. Vemos que la fractura, voy a dibujarla acá, un pedazo de hueso lo tengo ahí abajo. Vemos la tomografía, siempre la tomografía nos revela que es más compleja de lo que nosotros pensamos. Entonces vamos a pasar en este tipo 2. Entonces hay que ver si es que este fragmento bloquea la articulación. Para eso se inyecta silocaína, se ve el rango de movimiento. Si tiene un rango de movimiento normal, puede quedar con tratamiento conservador. Si no tiene un rango de movimiento normal, iría a tratamiento de cirugía. Cómo se hace la infiltración, se drena el hematoma. En la práctica tal vez un día podemos verlo. Y si no hay bloqueo con cabestrillo, inmovilidad precoz. Vamos a ver un poco de cómo se hace, el abordaje, algo que de cirugía. Vamos al abordaje de Kocher, que es lo más usual que estamos usando. Se hace la incisión. Este es el anconio abajo, los extensores del carpo están arriba, ese intervalo se hace la disección, y es el intervalo que van a tener mucho cuidado que los ligamentos colaterales se encuentran hacia abajo, no puede lesionarlos, sino vas a causar un daño, vas a aumentar el daño aparte de la fractura, vas a tener una inestabilidad grave del codo. Es el abordaje, acabando el abordaje, llegamos hasta la parte ósea, ¿no? Se ve ya todo el abordaje, está completándose. Hay que tener cuidado por encima, el nervio radial pasaría ahí está muy cerca. Entonces, todo esto es abordaje, el radial pasa acá. Entonces, ten mucho cuidado de correr una palanca o algo ahí, porque lo vas a acabar haciendo una lesión. El abordaje es relativamente simple, ya comienza a aparecer la cabeza de radio ahí. Entonces el abordaje de la cabeza de radio, vamos a pasarlo. Entonces la tipo 2 y con bloqueo se puede hacer una técnica con tornillos, como este caso el abordaje de Kocher, vemos la fractura, bien claro se ve la fractura acá, y se han colocado dos tornillos, dos tornillos. Las fracturas tipo 3 son mucho más que complejas, se asocian a problemas de lesiones de los ligamentos con instabilidades. Si se puede hacer una osteosíntesis mejor o ir a una prótesis de cabeza de radio, como el caso este paciente tenía una lesión de los ligamentos, y esto de acá es un arpón o un ancla, por lo cual donde se
realiza la corrección de los ligamentos. Las fracturas luxaciones son mucho más complejas, mucho más demandantes, y eso va a requerir todo un tipo de tratamiento. Vemos la cabeza, está totalmente suelta a este nivel, igual que la cabeza de radio, prácticamente queda sin circulación, se usó como un espaciador. Entonces, así más o menos se tratan las fracturas de la cabeza de radio, y vamos a hablar muy pequeño ya por el tiempo en fracturas articulares. Entonces son fracturas bien complejas por la superficie que tienen. La clasificación, ustedes pueden describir la clasificación, usar la técnica O, que mediante el sistema de LAPS que van a tener, es muy simple. Entonces vamos a pasar en forma rápida. Este tipo de fracturas es una fractura de Oleckerton, ¿no? A este nivel, la forma de estabilizarla es una estabilidad absoluta mediante la técnica de tirantes o la técnica de Oben, que se llama. Entonces, la técnica de Oben, que es esta técnica, eso no sé por qué han preguntado bastante el examen de MIR, la técnica es la técnica de elección para este tipo de fracturas. En rótula también se hace igual. Vemos varios casos en cirugía sí, en cirugías. Entonces, la cosa es describir que las fracturas o la clasificación AO, ustedes describen si es transversa, si está impactada, trazo oblicuo, si es conminuta, asociada a luxaciones. Entonces, describiendo ustedes la fractura ya es suficiente, pero como te digo, podrían ustedes ir un poco más con la clasificación AO. Entonces, estas fracturas requieren reducción abierta, fijación interna, la técnica del tirante o benque, la técnica principal, la cual se usa, y las fracturas más complejas ya van a requerir placa, porque no es suficiente la técnica de cerclaje, porque va a ser peor. Entonces, vamos a resumir: fracturas articulares requieren una reducción anatómica, es necesario conocimiento de la anatomía y la reducción de estas pacientes. Más de 2 milímetros de la superficie articular va a quedar mal, y se inmoviliza máximo 3 semanas. Las placas de los rayos X, 2 incidencias como mínimo. La tomografía es importante para el control, y hay que cuidar de las complicaciones, y la terapia física es importantísimo. Con esto estoy acabando el día de ahora. Mi teléfono, tiene mi teléfono, y correo estaría ahí por eh, eh, entonces estamos prácticamente acabando la clase de ahora. Mañana tenemos la otra clase, y me gustaría que las preguntas me las envíen a mi teléfono mañana antes de comenzar. Comenzaremos con las preguntas que han quedado. Por eso es importante que revisen las clases antes para hacer más interactivo las clases de ahora. Eh, y yo ahora tengo una emergencia, no voy a contestar preguntas, como les digo. Yo voy a contestar mediante el chat. Sugieren de mi número telefónico algunas preguntas, o mañana temprano, un poquito antes, como estar comenzando las clases, para resolver las preguntas. Les agradezco a ustedes. Sería bueno como que la delegada se comunique conmigo para tener un chat de algunos términos, unas cosas que hemos hablado, y de casos clínicos. Les agradezco, les pido disculpas, pero tuve una emergencia ahora, y le dejamos las preguntas para el de mañana, que es temprano.